Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de EST 1891. El día de hoy tengo el honor de conversar con el profesor de filosofía, mi amigo Pablo Mayet. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estamos, Mauricio? Bien. Gracias por la invitación. Oye, como es costumbre ya en este podcast, a todos los invitados les pedimos que nos expliquen por qué eligieron a su superhéroe. Tú elegiste a Wolverine. Sí. No, básicamente yo soy parecido a él, soy como un outsider rabioso, medio animal y medio humano. Así que me gusta esa caracterización, me siento bien identificado. ¿Cuál es tu poder? No, yo no tengo la garra, tengo marcapasos, sí, así que también tengo algo artificial metido adentro. Quizás la regeneración, esa capacidad de De reinventarse. reinventarse, sí, de todas maneras. Oye, en el día de hoy vamos a conversar respecto a la importancia de las humanidades. Así que partamos desde lo más básico. ¿Qué son las humanidades? Bueno, hay una división de las humanidades de la otra ciencia, de los otros saberes, que se produce a finales del siglo XVII, a principios del XVIII, que se empieza a producir esta división de los saberes. Entonces, la idea que nosotros tenemos viene de esta división racionalista, en la que la humanidad sería, la mayoría de la gente entiende por humanidad las letras, el arte, filosofía, la historia. Y lo que no es la humanidad sería la ciencia o la técnica, qué sé yo. Esta idea, que como te digo, viene de la época de lo que se llamó el racionalismo y después la ilustración, el enciclopedismo, ¿no? Si tú buscas una enciclopedia, la enciclopedia antigua en las casas tenía esta división de humanidad, de los saberes, también estaban divididos con esta perspectiva. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo nace esta división? Si uno ve un hombre, por ejemplo, incluso Da Vinci, que pertenece al Renacimiento, ¿cierto? A lo que es la modernidad, post-Edad Media, era un hombre humanista, pero era el inventor del helicóptero, hacía cálculos matemáticos, dibujaba la figura humana, hablaba de la proporción de la figura humana. Entonces, ellos no tenían tan metida esta idea de que lo humanista o la humanidad era algo diferente a la ciencia o a la matemática o al número. Hoy día la tenemos súper dividida. De hecho, en los colegios, yo estudié en un colegio en el que había un tercero medio que era humanista, otro que era científico y otro que era matemático, no sé. Pero ya te hacían esta división y que es muy natural a nosotros. Entonces, cuando tú me preguntas qué son las humanidades, yo diría, bueno, las humanidades para el mundo de hoy o que son en su naturaleza misma y que nos hemos alejado y nos hemos perdido. Porque en la primera pregunta es la que yo te acabo de decir, o sea, un poco responde a una división histórica que ya podemos decir por qué se da, creo yo, pero en su naturaleza las humanidades son todos los saberes humanos, son todo lo que hace al humano humano y no animal. Eh, y en ese sentido la matemática es una ciencia humana, es una ciencia humanista, La economía también. y la economía es una ciencia humana. Pitágoras, que es el padre de las matemáticas, ¿no? El teorema de Pitágoras, era filósofo, no era matemático, no se define como matemático. Ni lo definieron los historiadores, los primeros historiadores a él como matemático, sino como filósofo. Lo que pasa es que él quería encontrar el origen y la armonía del universo y la encuentra en la armonía numérica y como el número era un símbolo de la... Pero es otra cosa. Eh, lo mismo hasta 1600, René Descartes, el inventor del método cartesiano, ¿no? El plano cartesiano, que lo relacionamos con la matemática, el famoso filósofo del pienso luego existo. Entonces tú tienes el filósofo del pienso luego existo y el mismo filósofo del plano cartesiano. Claro, hasta esa época todavía el humanista o el sabio era el que conocía los saberes o los principios de los saberes. Ya después del siglo XVIII, ¿no es cierto? 17, 18, se empieza este enciclopedismo, este racionalismo a separarlo. O sea, durante mucho tiempo el Toda la saber historia humana. estaba unido. Sí, toda la historia humana. Y las universidades medievales, por ejemplo, la universidad, para la gente que no sepa, se inventa en la Edad Media como concepto, como una institución dentro de la sociedad en la que se estudian los saberes para que después no seas artesano, carpintero, sino un profesional. Esas ideas vienen de la Edad Media. La universidad medieval no tenía esta distinción de facultad de humanidades, facultad, eso fue después del racionalismo. La universidad como institución después del racionalismo también adoptó esta división. Pero tú te vas a una universidad medieval y no había una división, todos estudiaban lo que se llamaban las artes liberales, ¿no? No liberales por progresistas, sino porque liberaban al hombre de la esclavitud de las artes serviles,
de la esclavitud de las artes manuales, ¿no? Entonces, pero no había una que división. tampoco necesariamente son una esclavitud. No, o sea, esclavizaban en cuanto, no al dinero, sino en cuanto a que para poder fabricar una madera, una pieza de madera, el artesano tiene que hacerlo él, ¿no? Entonces hay un oficio manual. Y en ese sentido esclaviza no era una connotación peyorativa necesariamente, sino que, claro, esclaviza las labores domésticas, labores de casa, el hacer versus el saber teórico y puro que era lo de la Ujú. universidad. Pero claro, esta división responde a una intención, o sea, no es casual que en un momento histórico, en un lapso de un siglo, se haya dividido la humanidad y se haya dividido con tanto éxito y que nadie lo cuestione hoy día. O sea, son muy pocos los que cuestionan esta división y colegios, por ejemplo, tú puedes ver colegios que integran las humanidades con la matemática. Yo mismo trabajé en un colegio en el que nos motivamos con profesores de matemática, de educación física, para que ciertas pruebas de matemática fueran, una de las pruebas matemáticas no fuera de números, sino que estuvieran leyendo algún texto relacionado con las matemáticas, pero leyendo un texto. Entonces, el alumno se colocaba y de repente tenía una prueba de trigonometría y después tenía una prueba de lectura del libro de matemáticas que estaba leyendo en matemáticas. Logramos hacer eso. Lo mismo con el profesor de educación física. Había una prueba de educación física que no era saltar valla, sino que de repente tenían, antes de ir a la cancha, vestidos de buzo, tenían que responder el libro que estaban leyendo en educación física. Hay Claro, instancias pero así, pero efectivamente esta división de la que tú estás hablando no se produce solamente en las carreras universitarias, sino que ahora también a nivel escolar. a todo nivel. Porque ahora en el colegio entiendo yo que a los alumnos lo hacen elegir Claro. si se van al lado humanista o al lado matemático. Claro, y no es natural, por eso digo que hay una visión moderna o postmoderna, pero que parte en la modernidad, de la división de las humanidades con las demás ciencias, con los demás saberes. Pero también, bueno, por otro lado hablaba de una visión natural, porque en la naturaleza de la sabiduría humana está la integración de los saberes. Es decir, el ideal del sabio humano, el hombre, el ser humano es sabio cuando conoce los principios, ya por ser principios son teóricos, cuando conoce los principios de todos los saberes. Y más sabio cuando conoce los principios de los principios, ahí llegamos a la filosofía. Y cuando conoce los principios religiosos de esos principios, estamos en la teología. O sea, hay como una pirámide, ¿no? El saber. Y eso es natural. Todos los pueblos, los aztecas, los mayas, los onas, los yaganes, los jutos, los godos, los normandos, los visigodos, todos los pueblos precristianos que tú puedas encontrar tenían esta noción, algunos más borrosa, nunca la tuvieron tan clara como los griegos, de este triángulo piramidal, de esta pirámide en la cual el conocimiento se juntaba en base a principios de los principios, principios de los principios. Y por eso es que el ideal durante toda la humanidad era el filósofo. Y por eso explicamos que hoy en día el filósofo tenga tan poco lugar en la sociedad. Hemos Hoy día, dividido. ¿cuál es el ideal? El empresario, ¿no? Claro, es que tiene que, por eso te decía, ¿cuál es la razón por la que en el siglo XVII, XVIII, el racionalismo, se haya destronado el ideal del filósofo como sabio y se haya puesto otro ideal de sabio? O más que de sabio, porque ya De hacedor. se olvidó la palabra sabio, porque hoy día ni siquiera en un momento de la modernidad los científicos eran los sabios, ¿cierto? Todo el siglo XIX, con Darwin, eso, las películas que uno ve, o los libros que uno lee, el científico era el sabio, desplazó al filósofo. Pero hoy en día ya ni siquiera el científico. Hoy en día es el tecnócrata, ¿no? El que es capaz de con una técnica mejorar la condición de vida material de una persona. Y ahí responden mucho mejor los economistas. O sea, hoy en día la educación, por ejemplo, los problemas de la educación los están resolviendo los economistas, que ellos dicen cuánto hay que invertir en cada colegio para que salga bien. No digo que no haya que hacer eso, pero ese es el gran gurú al cual hay que escuchar, y no al filósofo que hable sobre la educación. Eso no, yo nunca lo he visto en la tele. Lo mismo va a pasar en temas como en bioética, como el tema de la píldora del día después. Cuando tú hablas del aborto o la eutanasia o cualquier tema bioético, nos llaman a un filósofo. Ya no es el ideal del sabio que queremos escuchar. Llaman a un técnico, que muchas veces, el caso de bioética puede ser un médico, muchas veces, porque la mayoría de las veces puede ser hasta un experto en política pública. Y te va a decir, no, es que en 17 países, y está muy bien, pero ese es el ideal del sabio. O sea, pasamos del filósofo, por muchos siglos de la humanidad, al científico, un par de siglos, ¿no? Y después del científico ya al hombre técnico, al hombre tecnócrata, que es el capaz de encontrar una solución técnica a los problemas de la vida material solamente. Oye, y acabas de nombrar a los economistas. Hay un economista chileno que es muy reconocido, se llama Sebastián Edwards,
que hace poco escribió una columna donde él decía que si Chile quería crecer, tenía que dejar de invertir por un tiempo en las humanidades Sí, y hacerlo en las carreras más científicas. sí. Sí, yo leí la columna, yo entrevisté a un montón de personas, ocupé el método de Aristóteles. Aristóteles tenía un método, el método dialéctico de Aristóteles era entrevistar, contrastar la teoría con la realidad. La gente cree que los filósofos están encerrados en una torre. Y el método aristotélico era ir y entrevistar a la gente, cuál es su opinión, y después extraer, en base a los principios, si esa opinión responde al principio o no. Yo empecé a entrevistar a un montón de personas, gerentes de banco, economistas, empresarios, emprendedores, biólogos, especialistas en políticas públicas de salud, médicos, artistas del mundo de la diversión, del entretenimiento, preguntándole cuál era su opinión respecto a la humanidad, si eran importantes, si en su propia profesión le servían, si veía que faltaban en la sociedad, en su profesión. Y me dice la idea, y ahora estoy escribiendo las reflexiones de esta entrevista, ¿no? Digamos. Y claro, lo que yo respondo a lo que dijo Sebastián Navarro, que yo le escribí, cuando estuve haciendo ese periodo de entrevista, me respondió, y en realidad, Igual después hizo una aclaración. sí, él tiene razón en un punto. Él dice, si las humanidades la entendemos de este modo, y ahí no hizo bien la aclaración, la primera intervención. ¿Y cuál era el modo que él no le gustaba y no quería financiar, y que yo estoy de acuerdo que no se financie? Es cuando las humanidades se politizan. O sea, cuando las O humanidades se ideologiza. se ideologizan. Ya no están al servicio del cultivo humano. Por eso que la matemática puede ser una ciencia humana, porque a través de la matemática podemos cultivarnos como ser humano. Nos diferenciamos de los animales, nos diferenciamos de las cosas, nos humanizamos con el arte, pero también nos humanizamos con la biología, nos humanizamos con la matemática. Por eso que todos los saberes humanos son humanistas, respondiendo a tu primera pregunta. Ahora, siguiendo con lo de Sebastián Eduard, él decía, claro, cuando se ideologizan no vale la pena, porque estamos gastando plata en partidos políticos que disfrazan sus posiciones políticas en cierto pseudo-humanista. Y tiene toda la razón Sebastián Eduard. Ahora, la solución que daba, que era dejar de financiar, es mala, porque lo que tú tienes que hacer es elevar los estándares de asignación de recursos, otro tipo de cosas. Partir de la educación escolar, no dividiendo tanto las humanidades con la otra ciencia, en fin, ahí despolitiza la humanidad, hay otros caminos. Pero sí tenía razón en que las humanidades también, el riesgo que tienen es que una vez están separadas de las ciencias duras, como se hizo en el racionalismo, entonces quedaron como ciencias blandas, que son inasibles, o sea, no se ven, puros flatos, ¿no? Etéreos, y entonces no son reales. Esa es la idea de la gente, ya están separadas de la ciencia, entonces vamos a financiar eso. Ahí también se equivoca, porque si la humanidad, si es que quiso decir eso, si la humanidad, aunque no sean politizadas o ideologizadas, y en verdad buscan el cultivo humano, sí hay que financiarla, y tienen un lugar importantísimo en la vida humana, en la vida cotidiana De humana. hecho, Christian Barken hace poco Sí, también escribió algo y decía, el día en que perdamos las humanidades, nos perdemos todos. sí. La humanidad es lo que cultiva el ser humano. Pero ojo, porque la matemática, que en mi opinión sí es una ciencia humana, y por lo tanto es humanista el matemático que estudia la matemática para el cultivo y el florecimiento humano, también no solo se puede ideologizar, es más difícil ideologizar a un matemático, pero no imposible, que ideologizar a un escritor de literatura, pero no imposible. Pero también cuando el matemático no da el siguiente paso, a la matemática para qué, y ahí viene el florecimiento humano. Entonces, también pasa que hoy en día tenemos, por un lado, esta división de las humanidades con los demás saberes, con los seres humanos, despreciada, porque una cosa las separa, pero no solo están separadas, sino que además están despreciadas o menospreciadas a nivel escolar, a nivel social, a nivel universitario, sino que además hoy en día están ideologizadas, entonces ahí termina de matarlo. Separada, menospreciada y además lo poco que queda, ideologizada. Entonces, eso es un poco lo que trató de decir Sebastián Eduard, que no lo dijo muy bien, eh, con buena intención uno entiende que quiso decir eso. Salió un montón de personas, Cristian Barque, el rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña, la decana de Ciencia Política de la Orfibaña, la María José Nodón, la Lucía Santa Cruz, un montón de columnistas que frecuentemente escriben en los medios defendiendo las humanidades. Y claro, pero ahí también hay un problema,
que podemos convertir a las humanidades en útiles para el desarrollo. Y ahí entramos en otro problema, que recién está empezando. Oye, Pablo, ahora, para la gente que va a ver y escuchar este podcast, todavía siento que estamos en un nivel bien abstracto, Ujú. pero esto tiene consecuencias prácticas y ¿Sí, reales po? en la vida cotidiana que la vivimos y de alguna manera sufrimos todos. Sí. Porque, por ejemplo, hoy día lo que yo noto, al menos en las empresas y en la sociedad en general, es que existe como, al menospreciar las humanidades y ensalzar las matemáticas y la ingeniería, la cultura se ha vuelto bastante exitista. Y por lo tanto, hoy día el perfil del ejecutivo de una empresa es un relativamente joven, egoísta y exitista. Pero ese ejecutivo, ese profesional, fue formado en un colegio que también lo incentivó a ese exitismo, entendiendo el éxito como quien brilla más en los cálculos matemáticos. Sí. Entonces, conversemos un poco respecto a estas consecuencias de la pérdida de valor de las humanidades. Claro, lo que pasa es que si tú pierdes esa idea, ese ideal de sabio, que no es que lo tenían los antiguos versus los nuevos, no, es el ideal de sabio que el ser humano lo tiene en su fondo, por eso que digo que es natural. Y puede que lo hayan tenido más históricamente los antiguos, pero no es porque sean antiguos y valiosos, sino porque es natural. Y hoy en día también tiene lugar esa búsqueda de ese ideal de sabiduría. Cuando tú piensas, por ejemplo, en un presidente de un país que responde más al ideal de sabio de los antiguos, que los antiguos veneraban, pero no es por los antiguos, insisto, sino una persona que la economía, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, los ve en perspectiva más trascendente que los propios ministerios o que resolver el día a día, sino que los empieza a mirar ¿Cómo servir a las cómo hacer personas? que el chileno, el presidente de Chile, de cualquier color político, empiece a mirar sus ministerios, no solo en su resolución técnica del día a día y más eficiencia, menos eficiencia, trabajo más 24/7 o no, sino que empieza a mirar cómo hacemos feliz al ser humano, cómo le elevamos verdaderamente su nivel de vida, no solo material, sino espiritual. Cuando tú empiezas a ver un presidente que tiene eso, ¿acaso ese presidente no tiene un ideal de sabio metido en su cabeza? Claro, eso es lo que yo digo. Y ahí ya a ese presidente no tiene dividida la ciencia de la humanidad, la tiene incorporada, tiene un ideal de sabiduría. Y ese ideal de sabiduría, Mauricio, está íntimamente relacionado con la felicidad humana. Si nosotros no podemos ser felices si somos animales. Entonces, todo aquello que nos cultive, que nos haga más humanos, nos va a ayudar a ser más felices. Te pongo un ejemplo. Yo una vez estaba tomando un café Perdón, con... deja cerrar esa idea, A ver, porque déjame formularlo de esa manera y tú me corriges, pero tiendo a pensar entonces que el desarrollo de las humanidades va a buscar la verdadera felicidad de las personas y en cambio esta visión más matemática, ingenieril, que es más materialista y concreta, también va a buscar la felicidad, pero sus respuestas van a ser materiales. sí, O sea, tienes que comprarte la mejor casa, el mejor auto y tener las mejores vacaciones y ahí vas a encontrar la felicidad. sí, sí. Yo te decía, sí, efectivamente, así tal cual como lo explicaste. Lo refuerzo con el ejemplo que iba a decir. Yo estaba tomando un café en el centro una vez y veía a unos obreros pintando un edificio de 3, 4 pisos en un andamio. Estábamos teniendo esta misma conversación que tengo yo contigo con una persona y yo para mostrarle el ejemplo le dije, mira, mira esos maestros, le dije. Si esos maestros leyeran en el colegio, son pobres o más pobres que muchos, pero si esos maestros leyeran en el colegio el Quijote, bien dirigido, bien leído, no ideologizado, y se les sacara mucho provecho leyendo el Quijote, por poner un ejemplo, de algo que se leía en los colegios, que se dejó de leer, esas personas tendrían ciertos valores, ciertas miradas del mundo, de que hay, de que hay molinos que vencer en la vida, de que hay siempre una Dulcinea, del respeto a la mujer, de que la locura no siempre, la locura sana nunca es mala, y de que el excesivo racionalismo también nos despista de nuestro camino en la vida. Si ese maestro probablemente no lo va a hacer rico el Quijote, pero lo va a ayudar en su condición, porque el ser rico o ser pobre responde a lo que tú dices, una cosa material, más de técnica y de lo que la sociedad valora hoy o no.
probablemente no tuvo oportunidades, o anda a saber tú, pero en su condición en la que yo la miraba era pobre, o más pobre que yo al menos. Sin embargo, podríamos habernos igualado los dos, pero no en una ayuda tecnocrática de si tenemos un proyector de última tecnología en los liceos vulnerables. Puede ayudar, pero mucho más importante es que ese señor pudiera haber leído Quijote y haber entendido lo mismo que yo. Y eso le ensancha el espíritu y a lo mejor su propia vida, que es muy miserable, mucho más miserable que la que tenía yo, Al menos materialmente. materialmente, se podría haber nivelado o haber enriquecido. Entonces, esa es la función nada más y nada menos que la humanidad. Entonces, no es un consuelo para que él, en su condición de pobreza, viva como un dardo tranquilizador, sino que es una herramienta de sobrevivencia o de lucha o de crecimiento en su condición de pobreza. No es un tranquilizador. Y que lo puede tener también, porque ahí tú dijiste una cosa clave, en su pobreza material. Esa pobreza material en este caso, en otro caso puede ser una pobreza espiritual. Porque tú puedes tener una persona con muchísimos recursos, porque estudió una carrera por oportunidades, porque el país justo valora esa carrera, porque tuvo contacto y una serie de condiciones que lo llevó a que materialmente fuera rico. Pero puede que en ese tipo de vida no tenga esa misma riqueza que él entregó el Quijote, que él entregó a La mí, religión, la religión, la creencia, la fe. A mí me pasó, yo postulé, yo trabajé en un colegio de muy buenos recursos, muchos años. Y después, por diversas razones, me fui, después empecé a buscar pega de nuevo en colegio y quería trabajar en ese momento en colegios vulnerables. Presenté mi currículum y me dijeron, no, usted no está calificado. ¿Por qué? Le dije, si yo 8 años, 10 años haciendo ¿en clases cuál? En el colegio en el vulnerable. vulnerable, no me dejaron trabajar. ¿Por qué? Le dije, porque usted ha trabajado mucho tiempo en colegio ABC1. Sí, claro, le dije. Entonces no tiene experiencia en colegio vulnerable. Ah, bueno, pero es que por eso quiero trabajar aquí, quiero adquirir esa experiencia. No, me dijo, porque aquí la realidad es distinta. Y yo me enojé, me estaba yendo, me enojé porque no entendía la razón. Efectivamente hay diferencias, hay ciertas técnicas o tácticas o instrumentos que uno tendrá que aprender. Pero yo era profesor de personas. Y entonces le dije, No pero solo profesor de personas ricas. no, claro, o sea, yo me tendría que haber adaptado a muchas cosas, ejemplos, lenguaje, cosas que probablemente en un colegio funcionaban, en otro no, pero son secundarias. Lo que me demostró que la persona que me estaba hablando, ella era la que no entendía humanistamente los valores humanos, los valores que engrandecen al ser humano. Y estaba reduciendo a las personas a su condición material. El rico es sustancialmente distinto al pobre. No, es accidentalmente distinto al pobre, secundariamente distinto al pobre, pero sustancialmente una persona. Y yo puedo educar a una persona rica del país más rico del mundo y después ir a África y me van a costar ciertas técnicas secundarias, pero lo principal no. Entonces yo le dije, mire, las pobrezas que hay aquí son las mismas que están en nuestro colegio. En el ABC1. Claro, y él se descolocó y me dice, pero ¿cómo si? No, le dije, porque ausencia de padre. Muchas veces madre violentada, no necesariamente físicamente, pero psicológicamente, porque tenía que tratar de pegar con cemento una familia donde los hijos no veían nunca al papá, en los dos extremos pasaba lo mismo, y donde al final el consuelo siempre era material, porque en las clases pobres pasa lo mismo, el consuelo siempre es material, y en donde al final la angustia se la lleva a las madres. Entonces, habían distintos problemas, ¿no? El hijo que quiere salir de esa casa porque en una casa muy bonita, en otra casa muy fea, pero quieren los dos salir de la casa. En una porque está muy sola, en otra porque está muy fea, pero quieren salir de la casa. Entonces viene la rebeldía igual a los 14, 15 años. Entonces había muchos elementos antropológicos, ¿no? Del ser humano en cualquier condición, en cualquier época, que este señor lo estaba olvidando. O sea, tú me estás diciendo que en base a tu experiencia de trabajo en colegios más ricos o ABC1, también son, de cierta forma, colegios vulnerables. Tienen otras vulneraciones y tienen la misma necesidad de ¿Y humanidades. por qué decís que falta el padre? Bueno, porque siempre me llamó la atención, yo en varios de estos colegios que yo trabajé, me tocaba hacer tutoría o profesor jefe, jefatura de curso, en donde tú entras a conocer un poco más la dinámica de la familia. No era el profesor que va a la lección y se va. Conoce a la mamá, entrevista al papá, entrevista a los dos, te enteras de quién está separado, de quién no está separado, te enteras de cosas de la familia para poder hacer un informe de la personalidad, el psicólogo, orientador, lo que sea. Y yo me da cuenta que al final
la mayoría de los niños rebeldes, después, bueno, después con los años sí trabajé en colegios vulnerables y confirmé mi hipótesis. En la mayoría de los colegios Vulnerables vulnerables económicamente. económicamente. Y yo me di cuenta que efectivamente los niños más rebeldes, en la edad de la rebeldía, era la misma razón. En la mayoría de los casos era el padre ausente. En un caso era ausente por borrachera con vino en caja. O Papito Corazón. Claro, Nosotros hablamos claro, con... papito corazón. Invité hace algunos capítulos atrás a Vicente Wilson y Sí. hablamos de esto, de la falta de políticas públicas para el fortalecimiento de la familia. Sí. Y Wilson decía esto de que en Chile tenemos papás como el forro, decía, porque hemos normalizado el papito corazón. Bueno, eso era un Sí. paréntesis. Pero... Es que eso, es que, claro, él es sociólogo, él entiende bien esa fotografía. Y tiene toda razón. Yo lo vi desde la educación. O sea, yo como educador decía, ¿por qué estos niños en esta edad tienen este problema de rebeldía? Y era una causal, o sea era una constante. El papá, muy trabajador, claro, con una idea muy bonita, porque trabajaba para el hijo, la mayoría, no para sí mismo. Habían algunos desgraciados que trabajaban para él, que no le compraban nada al hijo materialmente y para él es lo mejor. Pero la mayoría no. La mayoría trabajaba y sacaba la mugre para el hijo y para su señora, para mejorar su condición de vida. ¿Qué cosa puede ser más buena en un papá? Ahora, se le perdía el foco, porque entonces, por darle lo mejor a los niños, materialmente no estaba él presente. Y yo veía que eso era una constante. Y claro, por ahí aparecía un meme en alguna red social que me llamó la atención, porque decía, era un hijo también muy rico entregándole una flor al papá que había muerto. Dijo, yo no necesité tanta plata, te necesitaba a ti. Impactante y verdadero. O sea, era tremendamente verdad. Entonces, siempre me dio vuelta la idea de este señor que me dijo, usted no puede trabajar acá por esto, de que esta necesidad de las humanidades no es solo una necesidad escolar, universitaria, es una necesidad social. Tú lo ves en el ámbito de la empresa. Lo dijiste hace un rato. O sea, un ejecutivo de una empresa lo único que quiere es ascender en una carrera económica y laboral. Y se van separando las mujeres, van pescando un poco a los hijos, van abandonando todo eso para ascender. Y no es una constante, pero sí uno ve que hay mucha de esta gente que trepa muy rápido que tiene problemas familiares, o problemas de amistad, o problemas de alcohol, o problemas de algún tipo, o han perdido la fe. Entonces, yo no soy sociólogo para establecer, como Wilson, ¿no? Para establecer ciertas relaciones, pero los sociólogos lo han hecho. Hay montones de temas que yo he podido acercar. Pero desde la filosofía, desde la antropología, uno dice, claro, aquí el cultivo de lo humano es lo que falta. En una empresa lo mismo. Hay una de las áreas muy apetecidas en la empresa que es el tema de cómo camiseteamos a los trabajadores. Y gastan fortunas del presupuesto, más que en marketing a veces, de cómo camiseteamos a la gente con el sueño del dueño, del fundador que ya se está muriendo. Y los hijos a veces no son iguales. Y yo no es que quiera sonar soberbio, que yo tengo la panacea para esto, pero muchos autores de filosofía, de ética empresarial, de la ética, Aristóteles, se pueden aplicar a eso, porque en el fondo es con el cultivo de ciertos valores humanos, o sea, de unas humanidades al interior de la empresa. De las virtudes. Claro. Piensa tú, por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa, no va a vivir, su relación con la empresa es netamente salarial, Transaccional. totalmente transaccional, y es lógico que así sea, porque no es el club de amigos, no es mi suegra que me pide quédate un rato más. Mi suegra quiere ver a mi hijo y me dice quédate un ratito más, yo tengo que irme, me quedo un rato más para que los vea. Si el jefe me empieza a decir quédate un ratito más, no es lo mismo. Yo ahí tengo una relación laboral, contractual. Sin embargo, en una sociedad donde las humanidades brillaran más desde la formación escolar, pasando por la universitaria y después a nivel de la consideración social, tú verías, por ejemplo, el trabajador podría elegir también la empresa, que es lo que dice el magisterio de la Iglesia en la Rerum Novarum, ¿no? Que tiene que haber cierta libertad también en que el trabajador elija la empresa. No la hay hoy día. No la hay y la gente trabaja en lo que puede y en lo que le dan. Entonces, tú te gastas toda la plata en hacer que ese gallo se camisetee si él no elige la empresa. Entonces, todo esto tiene que ver con una mirada humana, no humanista necesariamente, y un cultivo de lo humano. O sea, yo también tengo que ser capaz de elegir. Te lo dicen montones de coach, de especialistas psicólogos laborales, que el trabajador elija la empresa, que el trabajador elija la empresa. Por supuesto. Ahora, de que es difícil no se puede, bueno, es un problema económico. Pero filosóficamente, la forma de camisetear a un trabajador es que él forme parte de ese sueldo. Hay empresas que han hecho partícipe de la utilidad de los trabajadores. Son cosas innovadoras. Claro, porque entonces ahí se va a camisetear más, pero la relación siempre es económica.
hemos perdido el foco en Finalmente, bueno, yo trabajo en recursos humanos y el camiseteo, como dices tú, en base a mi experiencia, no se produce por el sueldo, ni por las acciones, ni por los bonos. En último término, se produce cuando se empiezan a crear relaciones de afecto. generalmente los trabajadores que llevan más años están más camiseteados. Pero porque le toman cariño al jefe, al compañero de trabajo, hay relaciones de confianza, hay buen humor, y entonces es un lugar donde se empiezan a desarrollar humanamente, Sí, eso es lo que te iba a decir. y no solo materialmente. La idea de trabajo también, una cosa que ha cambiado mucho, que también su raíz histórica, el cambio histórico coincide con la racionalismo que hablábamos hace un rato. La idea de que el trabajo no solo es para mi salario, mi sustento, entonces desde ese punto de vista yo trabajo en lo que sea y como sea, siempre que sea digno, sino que además en el trabajo yo me realizo. Y esa es una segunda dimensión está cada vez más licuada y más presente la primera. Entonces, claro, por eso que pasa a ser un problema el camiseteo. Porque si tú piensas, si yo trabajo haciendo jarros, tazas, eh, yo no solamente la hago para vender y sostener a mi familia, sino que también lo hago porque de algún modo me gusta. Esa es la razón que explica el auge y el apogeo del emprendimiento hoy día. Los emprendedores hacen más lo que les gusta que antes trabajar asalariado. Entonces, claro, porque el trabajo sí tiene una dimensión de realización personal. Entonces, ¿qué hace la área? Te estoy dando un tip para tus vegas. ¿Qué hace el área de recursos humanos? Tengo que hacer que el gallo entienda esto, que entienda que también se realiza, e incluso en el trabajo más mecánico, aunque es mucho más difícil el trabajo muy mecánico, pero incluso en el trabajo más mecánico podemos encontrar cierta realización en la monotonía. Es más inhumano un trabajo monótono que uno no monótono, más creativo. Pero aún es cuando en la monotonía un guardia puede encontrar una realización. Yo una vez escuché a un sacerdote decir en una homilía respecto a esto en el ámbito religioso, que lo puedo aplicar perfectamente lo que estamos hablando. Le tocó ser protonotario apostólico o algo así, no sé cuál era el nombre, ¿eh? Estoy inventando el nombre, yo no sé nada de los cargos de la iglesia. Pero una cuestión de papeleo en una parroquia, no sé. Y él se ¿Sin sentía, más vino? ya, gracias. Y él se sentía dañado en su orgullo porque él había estudiado tanto para no ser eso. No ser secretario, ni papeleo, ni timbraje. Quería ser cardenal. Claro, quería ser papa. Salió a seminario a ser papa. Y entonces, claro, él pensaba que para partir en su carrera era párroco, pero no. Había sido párroco y después como que él entendía que lo habían rebajado a la papelería. Pero él decía, mira, yo tuve una suerte, que cuenta ahí su experiencia, en cómo en algún momento él entendió que ese papeleo, que era tan latoso y que nadie quería hacer, él entendió que si lo hacía bien y rápido, sobre todo rápido y bien, pero sobre todo rápido, podía ayudar a una persona a salir de un cacho o de un momento de tensión. Todos nosotros, cuando hacemos un papeleo, incluso en la iglesia pasa, dices, pucha, que me den el certificado del bautismo rápido para la confirmación. Se demora 3 días, la confirmación yo lo pedí tarde, pucha. Y él lo entregaba el mismo día. No, salió antes. ¿Qué sentía uno? Oh, qué alivio. Y él era el que estaba detrás, aunque no supiera. Entonces, incluso en los trabajos más monótonos de la vida humana hay realización, hay servicio al otro. La palabra servicio es una cuestión que tenemos que volver a meter en la idea de trabajo. Déjame darte un ejemplo que se me vino a la cabeza. Donde yo trabajo, que es en Rosario Norte, a la hora del almuerzo, abajo del edificio, se para un señor a vender pan de masa madre. Y yo le conté, siempre le compro y le conté el podcast, así que ahora cada vez que lo veo me dice, ¿cómo estuvo este fin de semana el podcast? ¿Con quién conversaste? Eh, bueno, y el otro día le empecé a preguntar respecto a su historia, porque llega con 2 canastos grandes llenos de pan de masa madre. Él dice, mira, yo era empresario y me vino una crisis, quebré la empresa, me separé de mi mujer y me peleé con mis hijos. Y mis hijos me dejaron de hablar, o sea, le quedó la cagada en la vida. Y de repente, bueno, fue pasando el tiempo, entró en una depresión profunda y de repente conversando con la pareja de ese momento que tenía, tuvo una discusión y le dice, ya, si yo hago plata como quiero. Y entonces salió a hacer calzones rotos. Pero se dio cuenta que hacer calzones rotos era un cacho porque había que freírlo y doblarlo, no sé qué. Entonces dijo, voy a hacer pan. Y me contó que empezó a hacer pan y haciendo pan se empezó a sanar. Se empezó a sanar de la depresión. Sí. Y hoy día tú lo ves y es un gallo, pero súper positivo.
Entonces, no lo había pensado, pero ahora que estoy conversando contigo, digo, ¿cuánta gente podría sanarse de sus enfermedades del alma a través del trabajo? Sí. ¿Y por qué no pensar el trabajo también así, como un remedio? Claro, lo que pasa es que es verdad, pero es difícil cuando tú tienes una sociedad en la que, por ejemplo, al jefe ocupa esta argumentación para tenerlo comprometido, pero no darle nada a cambio. ¿Me entendí? O sea, claro, yo puedo decirle y ¿Pero qué predicarle, sería ese darle algo a cambio? ¿El sueldo? puede ser el sueldo, o sea, al final la relación es muy salarial, sueldos justos, por ejemplo, a veces sueldos menos que lo justo. En Chile somos especialistas en pagar mal porque recargamos las pegas, o sea, eso es una cuestión que tú salís de Chile y te das cuenta que el mismo cargo afuera de Chile puede ganar menos, pero no hace el doble. Es decir, una cosa que aquí tenemos, somos buenos para hacer peguita para la casa, somos buenos para hacer dos peguitas, oye, mira, se fue este, mira, hazlo tú 2 meses, sí, hazlo tú 2 meses, pero legalmente hay que pagarlo, pero no lo pagan. Somos buenísimos para eso, el tema de trabajo. Con la ola de migración que hemos tenido en los últimos años, te lo dicen también los inmediatos, oye, aquí impresionante. Eh, claro, o sea, no utilizar eso como herramienta para el beneficio de uno. La doctrina social de la Iglesia siempre recuerda que la relación laboral, aunque es difícil que sea horizontal y es súper vertical, siempre es de a dos, es el empleado con la empresa. Entonces, claro, el empleado tiene que ver esto como un trabajo, como un servicio para realizarse y no esperar solo y únicamente el salario, aunque es la principal herramienta de relación con la empresa, sino que la empresa también verlo a él como una persona, también desarrollarle otra, o sea, vamos a hacer un curso de capacitación. Oye, no hagamos puros cursos de Excel, hagámosle uno de arte. Mm. Pero capacitación, ¿y de qué me va a servir eso? ¿Con qué lo puedo hacer producir más? No, no lo va a hacer producir más directamente. Lo vas a hacer mejor persona. Pero lo va a ayudar a ser mejor persona. O sea, esto lo han entendido, ¿eh? Si no estoy yo, estoy descubriendo el hilo negro de nuevo. Muchas empresas que funcionan bien lo hacen así, hay muchos psicólogos laborales que descubren esto y lo empiezan a implementar, hay consultoras gigantes que lo ven, pero ese es, entre comillas, la receta, si no es ninguna receta. O sea, la relación laboral es una relación entre dos personas. Es muy difícil, dice la Reunión Novarum, que sea entre dos personas y horizontal, porque uno tiene el capital y otro el trabajo, pero bueno, pero hay que tratar a eso, y sobre todo los líderes, los directores, los dirigentes católicos o creyentes tienen que saber que esto además tiene una trascendencia a esta vida. Entonces, con mayor razón tengo que tener ese peso, pero también ese gusto de poder servir yo al debajo. Y eso, perdona, y eso tiene mucho que ver con las humanidades, porque esto no es Excel. O sea, ¿cómo preparáis tú al ingeniero comercial de hoy, o al ingeniero o al gerente de hoy, el MBA, en una universidad católica? ¿Tocan estos temas? ¿Está en la malla? ¿En la malla por cumplir o es transversal a todos los cursos de la malla? Esas son las preguntas que yo hago. Bueno, cada vez más en los programas de MBA están mostrando la importancia del desarrollo humano. Claro, porque la otra forma no funciona. Exactamente. Oye, Pablo, vamos cerrando ya la conversación, pero te quiero preguntar, porque hablaste de la doctrina social de la Iglesia y este podcast justamente lo que busca es difundir la doctrina social tanto en sus principios como en su ejercicio práctico. Y es por eso que aquí también hemos estado conversando con varios dirigentes sociales. Pero ¿cuál es la relación entre la doctrina social y las humanidades? Porque cuando la doctrina social sale a la luz en 1890 Y y uno, uno, como este podcast, sí, 1891, estábamos en el segundo o tercer apogeo de la revolución industrial. Entonces, el tema, que es el mismo de hoy, por eso es que la doctrina social es vigente, porque el problema sigue vigente, que es lo inhumano del trabajo o de la mega producción o de la mega industria, que es lo mismo de hoy. Entonces, el Papa, si uno lee la Rerum Novarum, el Papa está recordando cuestiones bíblicas, o sea, no es una innovación, no es una tecnocracia de la iglesia, sino que recuerda cómo se tiene que regir una empresa y una sociedad humana con esos valores humanos. Si tú ves, por ejemplo, otros textos de la doctrina social más recientes, como el recordatorio del Papa Francisco sobre el cuidado del medio ambiente, también es doctrina social, Laudato Si. Laudato Si, también es doctrina social, porque está recordando de nuevo los valores humanos. O sea, no puedo arrasar los bosques como quiera sin esperar que crezcan de nuevo porque quiero vender más y comprarme el nuevo auto. O sea,
está bien el auto, pero si no ha fallado el otro, hay cierta humildad, hay cierta mirada del creador, en fin, lo que recuerda la doctrina social son los valores humanos. Y por eso que la doctrina social siempre está en constante diálogo con las ciencias sociales. O sea, porque no está diciendo algo como tan celestial. No está diciendo así como que poco menos que levitemos, está diciendo cosas que parecen de perogrullo, de sentido común, y por lo tanto se ayuda con la ciencia social y con los nuevos descubrimientos. Cuando tú me dices que los MBA están incorporando más consideración del trabajador, o sorpresa, la doctrina social de la Iglesia lo dijo en 1891. O sea, está recordando algo que no es tan celestial, está recordando algo que deberían hacer del propio cultivo humano, que si mira la lógica, si yo trato bien al trabajador, probablemente esté contento, y si está contento, trabaja más. Ahora hay estudios que demuestran eso. Bueno, la doctrina social lo recordaba en 1891. Entonces, todo lo que hace es recordar lo propiamente humano, que se ha perdido en la empresa, que se ha perdido en la bioética, que se ha perdido en el medio ambiente, que se ha perdido en el estudio científico, que se ha perdido en la tecnología. La doctrina social recuerda lo humano y lo inyecta más con lo divino. O sea, además de que humanamente es necesario tratar bien al trabajador, cuidar el medio ambiente, no congelar a un ser vivo, además que humanamente, pues los valores que la naturaleza humana, la ley natural puede descubrir, además de eso, por eso que dialoga con las ciencias sociales, tenemos la otra inyección que es que además tenemos un premio castigo después, hay un cielo y un infierno, hay que ayudar a las personas a llegar al cielo. Pero eso es lo que hace la doctrina social. O sea, no es que habla algo que parece incompatible con la vida nuestra. Es perfectamente compatible humanamente con la vida humana. Entonces, la doctrina social colabora, o sea, no solo las ciencias sociales le ayudan a ella, sino que ella ayuda a las ciencias sociales a poder hacer más humano el planeta, el convivir humano. Pablo, si tú fueras, no sé, presidente de Chile o el ministro de Educación, ¿qué Estaríamos en consejo guerra ya. y recomendación le darías a los colegios, pero especialmente a estos colegios que se autodenominan de élite? Digo, estaríamos en guerra porque yo soy un desastre, así que alguna embarrada me mandaría que no. No, yo creo que hay que mirar la educación, como yo te decía en un momento, centrándose en lo sustancial del ser humano, en lo que hace al ser humano humano, y ayudarse con las cosas secundarias. Así, porque hoy en día la educación está muy perdida, y en todo el colegio, hace depender el éxito de la labor educativa en técnicas, en aparatos, en ciertas cualidades del profesor, en ciertas cualidades del alumno, y no en la relación entre el profesor y el alumno, que es la relación del cultivo del humano. O sea, si tenemos un mejor proyector no vamos a aprender más. Puede que nos ayude, pero si tengo un pésimo profesor, ahí sí que no vamos a aprender más. Ahora, hay colegios, como se dice acá, a veces uno, que no tienen los mejores proyectores y se aprende muy bien. Hay colegios muy pobres que se desviven por tener el mejor proyector como para aprender bien, y ahí no depende tampoco. A lo mejor, más que el proyector, mejor tener mejores profesores. Entonces yo creo que hay que distinguir ahí lo que es fundamentalmente humano y que no caduca por época y que es exportable a cualquier planeta y cualquier lugar del universo porque es humano. Es el foco. Y después hay cosas secundarias, pero tener el orden, y esto es la sabiduría. La sabiduría, Aristóteles dice, es propio del sabio ordenar. Y esto lo sabe, o sea, si tengo claro eso, que las cosas que yo enseño en un colegio no caducan, no pasan de moda, y no me rijo por las modas históricas o territoriales. Y eso es lo que me dijo este gallo, que me dijo, usted no puede trabajar acá porque trabajó en muchos colegios en Vitacura y Las Condes. Y yo estoy en Pedro Aguirre Cerda. Sí, pero yo estoy educando, aprenderé en lo secundario. No perder de vista eso, nosotros educamos humanos. Y secundariamente, puede que el proyecto le ayude, puede que la silla ayude, puede que el techo verde ayude para la climatización, está bien. Pero si no tenemos en claro el orden de las cosas, y por eso que la pérdida de sabiduría hace que perdamos para dónde vamos. Metemos pasto en los techos para ahorrar para la calefacción de invierno, en realidad es buena la idea, ahorramos plata. Pero primero capacitemos a los profes, o paguémosles mejor, porque se nos van cada 2 meses. Entonces, el orden de las prioridades, yo le diría eso a los colegios. Me tocó hacer mucha consultoría en colegios. Yo fui director de un colegio, fui subdirector, fui coordinador, he tenido toda una carrera en el colegio también, no solo en universidades. Y he visto que hay gente que sabe hacer esto, pero tiene que ser como algo obvio, no solo con personas grandiosas que he conocido, sino que debería ser como lo obvio en cualquier persona que se dedica a la La educación. cultura. El cultivo del humano. El cultivo del humano. Oye, déjame agradecerte por esta interesante y profunda conversación.
También déjame alabar tu barba. Hay Y un, me la corté, así que. hay un dicho que dice, si tu novio no tiene barba, tienes novia. Y hagamos un salud por las humanidades. Déjame terminar también con la frase que suelo decir acá en este podcast, y es que toda revolución fue antes siempre una buena conversación. Salud, Genial. Pablo. Gracias, Mauricio. Gracias por la Gracias a ti. invitación, por el vinito.